Abatimientos en el sistema de planos acotados. Supongamos que tenemos en la figura un triángulo situado en un plano inclinado y que ese triángulo, como se sabe, no se encuentra en verdadera magnitud dado que este plano está inclinado. Aquí se puede ver, como en casos anteriores, que la equidistancia de las horizontales de plano es de 5 metros, puesto que los valores numéricos van de 5 en 5. Suponemos que los puntos A, B y C, aportados como vértices del triángulo, se sitúan en el plano y por tanto este punto A tendrá cota 15, este punto B tendrá cota 10 y este punto C tendrá cota 5. Cuando abatimos podemos hacerlo alrededor de cualquiera de las horizontales de plano. En este caso lo vamos a hacer alrededor de la horizontal de cota 0, aunque podríamos haberlo hecho alrededor de la de 5 o incluso alrededor de una horizontal de cota mayor que la de los puntos inicialmente aportados. Bien, el proceso va a ser el siguiente. Vamos a trazar por uno de los puntos una paralela y una perpendicular a la charnela, que esa charnela va a ser en este caso la horizontal de cota 0. En la paralela vamos a llevar la diferencia de cotas entre este punto y este. Como la cota de este punto es 15 y la de este es 0, pues llevaríamos en la paralela la diferencia de cotas que es 15 menos 0, 15. Luego 15 a la escala a la que está hecho el dibujo es la medida que llevaríamos en la paralela. Sería el valor del radio de esa circunferencia. Obtendremos aquí un segmento de color azul que representa esa diferencia de cotas, ya digo, expresada en metros y traducida por la escala. Una vez hemos hecho eso, por el punto A haremos una perpendicular a la charnela. Y haremos centro en este punto de corte con el eje de abatimiento y abertura de compás hasta el extremo del segmento de la diferencia de cotas, trazaremos, ese sea el radio de un arco que trazaremos, este sea el radio de este arco, un arco que trazaremos prolongado hasta que corte a la perpendicular trazada por A en el punto A mayúscula entre paréntesis. O sea que repito, como estamos abatiendo sobre la horizontal de cota 0 y el punto que estamos arrastrando en el abatimiento es el A, pues 15 menos 0, 15. Pues llevamos 15 metros a escala en esa paralela. Obtenemos este punto. Hacemos una perpendicular y con centro en este punto de corte de la perpendicular y abertura de compás o abertura del arco hasta este punto, trazaremos este arco, que corta la perpendicular en el A mayúscula entre paréntesis. A continuación nos vamos a basar en la afinidad que existe entre la proyección y la abatida, siendo este el eje de afinidad y el punto A y el A abatido la pareja de puntos afines. Para ello lo que vamos a hacer va a ser prolongar el lado AB hasta cortar al eje de abatimiento en un punto que es doble, el cual unido con A determina esta recta en la cual se encuentra el B abatido. No hay más que por el B abatido trazar una perpendicular y esa perpendicular cortará a la línea anterior en el punto B mayúscula entre paréntesis. Una vez que tenemos el B, podemos auxiliarnos de él para obtener el C. Podemos prolongar el lado BC y ese lado cortará en un cierto punto al eje de abatimiento, que sería este, el cual unido con B me da este punto y unido con B definimos esta recta. Y ahora desde el C trazamos la perpendicular y en su corte con la línea anterior tendremos el C abatido. No hay más que unir los tres puntos para tener la verdadera magnitud buscada. Y ese sería el triángulo en verdadera magnitud. Cualquier punto notable del triángulo que queramos determinar lo podemos hallar en el abatimiento y luego desabatir en sentido contrario. Esto ha sido partir de la proyección de una figura y obtener su verdadera magnitud. Pero también podríamos partir del conocimiento de la verdadera magnitud de una figura y pedirse la proyección de la misma en el sistema de planos acotados, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Nos planteamos a continuación representar una circunferencia en el plano cuyas horizontales de plano se aportan en la figura 14, 15, 16 y 17. Como se ve ahora, la equidistancia es 1 metro, esto sea la línea máxima pendiente y esto sean las horizontales. Se da este punto O del plano, evidentemente de cota 15, no ponemos los números para no complicar, y ese sería el centro de esa circunferencia. Y conocemos también el radio de la misma. Lo que vamos a hacer va a ser abatir el plano y en el abatimiento tendremos la figura en verdadera magnitud. Por tanto, dibujaremos en el abatimiento la circunferencia. Como vemos que tenemos más espacio por la parte superior que por la inferior, vamos a tomar como eje de abatimiento la horizontal de cota 17. De modo que, por el punto O de cota 15, vamos a trazar una paralela y una perpendicular a la horizontal de cota 17 y en la paralela vamos a llevar 15 menos 17, 2. O 17 menos 15, 2. 2 metros a escala. Luego entonces llevaremos una circunferencia de centro y radio 2 metros a escala, nos dará este punto
y ahora por O haremos una perpendicular. Tomaremos centro en el punto de corte de la perpendicular con la horizontal de 17 y con abertura de este radio, con este radio, trazaremos el arco que será este que trazamos aquí a continuación. Estamos abatiendo ahora sobre la horizontal de cota 17. Hace unos minutos hemos dicho que se puede abatir sobre cualquier plano horizontal de cualquier cota, aunque sea superior a la del punto que estoy arrastrando en el abatimiento. Prolongaré la perpendicular y se cortará esto en un punto que será el centro abatido de la circunferencia. Con ese centro dibujaré la circunferencia en abatido y tendré ahí en verdadera magnitud la misma. Este centro sería el que hemos llamado O entre paréntesis. Para desabatir la circunferencia lo que vamos a hacer es basarnos en la afinidad que existe, según hemos dicho antes, con este eje de afinidad y esta pareja de puntos afines. Por tanto, lo que haremos será tomar una paralela y una perpendicular al eje de abatimiento, a la horizontal de 17, y en los diámetros correspondientes a esa paralela y a esa perpendicular, cuando los desabatamos, serán los ejes de la elipse representativa de esa circunferencia situada en ese plano inclinado. Esta horizontal ahora la vamos a eliminar para que no nos complique demasiado la figura, y lo que vamos a hacer va a ser que esta línea, como es paralela al eje, su desabatida también lo será, y aquí tendremos la desabatida. Por este punto y por este haríamos perpendiculares y veremos que este radio y este se conservan aquí en verdadera magnitud al encontrarse sobre una horizontal. Esos puntos A abatido y B abatido serían el A abatido, el A minúscula y B minúscula que tenemos aquí en color rojo, que representan, digamos, el eje mayor de esa elipse. Ahora vamos a desabatir uno de estos puntos basándonos en la afinidad. Por tanto, vamos a poner este punto C abatido y lo vamos a unir con el A mediante una recta. La vamos a prolongar hasta cortar a la horizontal de cota 17, que era el eje de abatimiento. Como pasa por A, su desabatida pasará por el desabatido, uniré, prolongaré esa línea y el corte de esa línea con la perpendicular por C entre paréntesis nos dará C. Una vez que tenemos C, como se conservan las magnitudes relativas, pues tomaremos esta medida, la llevaremos hacia acá y tendríamos el otro extremo del diámetro del eje menor de esa elipse. Si este es el de abatido, aquí tendríamos el D. Ya tenemos entonces aquí el eje menor y el eje mayor. Y ahora una vez que los tenemos, pues no tenemos más que dibujar la elipse conocidos los ejes. En rigor, habría que poner las cotas a estos 4 puntos si se quiere. El A y el B, como vemos que está en la horizontal de cota 15, tendrían cota 15. Y ahora para el C y para el D, pues habría que calcularlas según los métodos que hemos estudiado en vídeos anteriores de obtención de cotas de puntos situados en planos. Esto sería la representación de una circunferencia situada en un plano inclinado. Pero nosotros podríamos, en este caso, en vez de haber querido dibujar una circunferencia, podríamos haber querido dibujar un cuadrado, digamos, cuya circunferencia circunscrita conociéramos su radio. La primera fase es igual, esto es igual, y entonces el cuadrado que querríamos dibujar, o tener su representación en acotados, serían estos sus 4 vértices, y tendríamos aquí el cuadrado en abatido. Habríamos hecho la operación que hemos hecho para sacar los 4 puntos que hemos dicho ahora mismo y simplemente, pues uniendo los 4 extremos de estos ejes de esta elipse, esto sería un paralelogramo que representa las proyecciones del cuadrado situado aquí. En este caso, evidentemente, igual que en el caso anterior hemos dicho, los puntos A, B, C y D habrá que establecer sus cotas. Insisto que el A y el B tienen cota 15, puesto que se encontraban sobre la horizontal de cota 15, pero el C habrá que hallar su cota y, por tanto, la del D. Y esto sería obtención de representación de figuras situadas en planos inclinados cuando conocemos el centro y el plano en el que se sitúa, evidentemente. Hemos visto que en este caso hemos abatido sobre una horizontal de unos metros más de cota que el punto O inicial que habíamos arrastrado en dicho abatimiento. En esta figura tenemos 3 puntos A, B y C que definen 2 rectas AB y AC. 7, 5 son las cotas de una de ellas y 7, 4 las cotas de la otra. Queremos hallar el ángulo que estas 2 rectas forman y la representación de la bisectriz de dicho ángulo. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser modular estas rectas. Si esto es 7 y esto es 5, este punto será de cota 6. Si esto es 7 y esto es 4, de 4 a 7 son 3, luego este segmento habrá que dividirlo en 3 partes iguales. Aplicamos el teorema de Tales, para ello una recta inclinada cualquiera que parta de A y llevamos 3 segmentos iguales de cualquier medida. Nos da 3 puntos y unimos el extremo con el extremo. Y por los otros 2 haremos paralelas. De esta manera tenemos ya dividido este segmento en 3 partes iguales. De modo que este punto será el de cota 6 y este será el de cota 5 de esa recta. Una vez que tenemos eso, vamos a hallar las horizontales de plano. Pues simplemente uniremos 5 con 5
y ahí tendremos la horizontal de cota 5 del plano. Para tener un ángulo en verdadera magnitud, como este plano es oblicuo, habrá que abatir el plano. Entonces vamos a arrastrar en ese abatimiento al punto A. Para ello trazamos por A una paralela y una perpendicular a la horizontal de cota 5, que es alrededor de la cual vamos a abatir. Es decir, el plano horizontal de cota 5 es el que va a ser el plano sobre el que abatamos. En la paralela llevamos la diferencia de cotas 7 menos 5, 2. Luego en la paralela llevaremos 2 metros a escala, que sería el correspondiente a esta circunferencia. Eso nos determina este punto y ahora concentro aquí con este radio, trazaremos un arco de circunferencia y ese arco cortará a la prolongación de la perpendicular inicial, trazada desde A, en el punto A mayúscula entre paréntesis, que sería el punto A abatido. Una vez que hemos hecho eso, abatiremos las dos rectas. Como este punto es doble y este punto es doble, pues simplemente uniendo este punto B y este punto 5 con el A abatido, nos determinarán las dos rectas abatidas. Y por tanto aquí tendremos el ángulo formado por ellas. Para hallar la bisectriz, ya se sabe que la bisectriz no se conserva en planos acotados, hay que hallarla en el abatimiento y una vez que la hemos hallado, hacemos la bisectriz, es esta recta que estamos dibujando, y la desabatimos. Este punto de corte con el eje de abatimiento es doble y uniremos con A y ahí tendremos la recta desabatida, que es esta recta de color rojo. Como esto es el 6 y este es el 6, esta es la horizontal de cota 6. Por tanto, este punto sería el de cota 6 de esa recta, con lo cual el módulo de la línea, esta bisectriz, sería este segmento, el módulo a escala, sería el segmento definido por este A y este punto de corte con la horizontal de cota 6. Y ese sería la obtención del ángulo formado por estas dos rectas en valor real y de la bisectriz. Si quisiéramos conocer el ángulo, pues no tendríamos más que medirlo y, por ejemplo, aquí vamos a indicarlo, el valor angular formado por esta recta y esta recta. Bueno, pues el valor que nos sale, vamos a eliminar la bisectriz que aquí nos está molestando para verlo, y el valor angular, pues en este caso lo podemos medir, y tenemos aquí este elemento de medición, 81 grados. Ese sería el ángulo que forman esas dos rectas de 81 grados.